El Michiconjuro 2. Ecos de Michi-TV. La lluvia repiqueteaba como patas nerviosas sobre los cristales de la vieja casa. Las luces parpadeaban. El viento se colaba por los marcos de las puertas con un quejido constante, como si alguien maullara desde otro tiempo. La familia que vivía allí ya no estaba. No quedaba más que silencio, ecos y olor a ceniza. Pero no era una casa vacía. Era una casa marcada. Los Miaurren habían sido llamados por las autoridades para investigar la tragedia de Michi-TV. En esa misma casa, hacía pocos meses, un joven gatuno había acabado con toda su familia mientras dormían, alegando después que unas voces le ordenaron hacerlo. El caso fue cerrado. Pero los susurros no pararon. Otros inquilinos que intentaron mudarse denunciaron cosas imposibles, pasos en la madrugada, manchas de sangre que volvían una y otra vez, y ojos brillantes observándolos desde la escalera. «Hay algo aquí», murmuró Michie, mientras encendía la grabadora. «Lo vamos a descubrir», dijo Michi-Lorraine con voz firme, aunque sus orejas delataban el miedo. Esa noche, reunidos en el comedor de la casa, realizaron una sesión espiritual. Participaban también Michie, un joven medio felino muy sensible, y dos de los antiguos inquilinos, que aún tenían pesadillas con lo vivido ahí. Las patas de todos estaban unidas sobre la mesa. En el centro, una vela blanca temblaba. A su alrededor, cruces de plata, fotografías de las víctimas, y un antiguo espejo de agua. Michie comenzó la invocación con voz serena, pero algo respondió demasiado rápido. Una corriente helada cruzó la sala. Las paredes crujieron. Y en el espejo de agua se formó una figura. Una silueta oscura, de ojos vacíos y boca abierta. Y entonces, Michi-Lorraine cayó hacia atrás. No se desmayó. Fue arrastrado fuera de su cuerpo. Su respiración se detuvo por un instante, y todos vieron cómo su cuerpo quedaba quieto, inmóvil, los ojos abiertos pero vacíos. Había cruzado. En el plano astral, no había colores. Solo sombras flotando. El tiempo se movía de forma extraña. El suelo era como agua congelada. Y el cielo estaba lleno de formas. Garras. Rostros. Murmullos que nunca terminaban de formarse. Michi-Lorraine avanzó entre niebla espesa, viendo retazos del pasado. Los cuerpos dormidos. Las descargas. El maullido final de una familia rota. Y al joven gatuno, parado frente al espejo, con los ojos desorbitados y una voz que no era suya susurrándole al oído. «Hazlo. Hazlo por ellos. Hazlo antes de que despierte». Todo era confuso, fragmentado, pero entonces, vio la puerta del desván. Era una estructura antigua, semiabierta, de donde salía un resplandor enfermizo. Entró y allí dentro había pinturas. Decenas de pinturas. Retratos de monjas felinas. Algunas borrosas. Otras sin rostro. Pero todas mirando directamente al espectador. Y entre ellas, una en especial. La pintura de la Michimonja. Era más grande. Más detallada. El pelaje blanco. El hábito oscuro. El rosario colgando de sus patas. Y la sonrisa torcida. Una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Y entonces, sin aviso, abrió los ojos. Michi-Lorraine intentó retroceder, pero el lienzo se movió. Las garras de la figura se alargaron. La Michimonja salió del cuadro, paso a paso, como si descendiera de una pesadilla sin fondo. «Están llamando. Siempre llaman. Y siempre abrimos». Su voz era un susurro. Una mezcla de maullido y risa aguda. El plano astral comenzó a derrumbarse. Las otras pinturas se rompieron por dentro. Y Michi-Lorraine, temblando, gritó desde el fondo de su alma. «Michie». En la casa, su cuerpo dio un espasmo y volvió a respirar. Cayó al suelo, empapado en sudor. Michie la sostuvo mientras ella temblaba y maullaba sin palabras. «¿Qué viste? ¿Qué fue eso?» Michi-Lorraine se limpió el pelaje, aún jadeando. «No era de aquí.
No vino por las víctimas. Vino por el lugar. Por el umbral. Hay algo más allá de la tragedia que ocurrió aquí. Algo antiguo. Y esa michimonja, esa cosa con hábito. No ha terminado con esta casa. Las pisadas del desván. La lluvia no cesaba en Michilondres, y los tejados parecían llorar junto a los callejones apagados por la humedad. Era una noche sin luna, donde hasta los faroles parecían demasiado cansados para mantenerse encendidos. Entre los sonidos del agua y el viento, se escuchaba algo más. Un maullido largo y doloroso. No era el maullido de un gatito pidiendo comida. Era el de algo que no debía estar ahí. En una casita de ladrillos oscuros, casi olvidada entre las filas interminables de viviendas pegadas entre sí, vivía la familia Michoxon. Eran 5, ella, una mamá gatuna agotada por la vida, sus 3 pequeños hijos, y una adolescente silenciosa de mirada baja, llamada Miaunet. Las paredes de su hogar olían a moho y a soledad. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, se escuchaban pasos en el piso de arriba, aunque nadie dormía allí desde que el papá Michi los había abandonado. Una noche, mientras los demás dormían, en una habitación del segundo piso, 2 pequeñas gatitas se tapaban con una sábana, como si eso pudiera protegerlas del frío que hacía vibrar las ventanas. Michinet era la mayor. Tenía el pelaje color humo y los ojos vivos, siempre llenos de ideas peligrosas. Miaorgaret, en cambio, era blanca con manchas naranjas, más temerosa, siempre siguiéndola a todos lados como una colita parlante. ¿Estás segura que esto está bien?, susurró Miaorgaret, mirando la tabla vieja que Michinet había encontrado en el armario del desván. La ouija no hace nada si no le tienes miedo, respondió Michinet, inflando el pecho como si supiera lo que decía. Solo es para hacer preguntas, ya verás. Encendieron una velita chiquita que encontraron en un frasco de vidrio. La colocaron al centro. La tabla, aunque polvorienta, tenía letras perfectamente visibles. Y el puntero, de madera clara, tembló apenas lo tocaron con las garras. Vamos a jugar 5 minutos y ya. Si algo raro pasa, lo dejamos, dijo Michinet, sonriendo. Miaorgaret asintió. Ambas colocaron sus patas sobre el puntero. ¿Hay alguien con nosotras esta noche?, preguntó Michinet. Al principio, nada. Solo el viento. Un maullido lejano en otro cuarto. Pero luego el puntero se movió. Lento, muy lento. Sí. Miaorgaret soltó una exhalación ahogada. ¿Fuiste tú? Yo no moví nada. Lo juro. El puntero volvió a moverse. Están mirando. Ambas se quedaron congeladas. ¿Quién?, preguntó Miaorgaret, con los ojos brillosos. La vela parpadeó. El puntero se sacudió y, de pronto, salió disparado por la mesa, cayendo al suelo con un golpe seco. Las luces parpadearon. La puerta del closet se abrió con un chirrido. Desde el closet sonó una voz. ¿Hermanitas? Y una figura al fondo, alta, vestida con un hábito, con el rostro oculto por una sombra espesa. Y una sonrisa torcida bajo el velo. La vela se apagó de golpe. Miaorgaret gritó. Michilet la tomó de la pata y corrieron escaleras abajo, sin mirar atrás. Cuando Michipegui las encontró llorando en la cocina, temblando y abrazadas, solo pudieron decir una palabra entre sollozos. ¿La Michimonja? ¿Qué Michimonja, pequeñas? La que estaba en el closet. La que nos llamó por nuestros nombres. Después de eso Miaunet dormía en el sofá, con la espalda encorvada, abrazando una almohada que ya no olía a suavizante, sino a polvo y a lágrimas secas. Hacía semanas que no dormía bien. Sus hermanos decían que la escuchaban hablar en sueños. Que se reía y luego lloraba. Que no era su voz la que salía de su boca. Al principio Miaupegui pensó que eran fantasías. Gatitos pequeños asustándose entre sí para escapar del tedio. Pero entonces, una noche particularmente oscura, ella también escuchó los pasos arriba, en el desván.
pisadas que no eran de felino. Eran lentas, pesadas. Algo arrastraba las patas. Tomó una linterna entre los dientes y subió las escaleras que llevaban al ático. El aire se sentía frío, espeso. Cada pelito de su lomo se erizó. El techo crujía con cada paso, como si advirtiera, no subas más. Pero lo hizo. El desván, polvoriento y lleno de cajas viejas, parecía intacto. Casi. Una silla antigua, con la tela desgastada por los años, estaba colocada justo en el centro de la habitación, apuntando directamente a la pequeña ventana empapada por la lluvia. Una ventana que nadie jamás abría. ¿Quién movió esta silla?, susurró, apenas audible. Pero el silencio no respondió. Apenas unas horas después, ya entrada la madrugada, Miaunet gritó. Un chillido seco, quebrado, que atravesó las paredes y sacó a todos de sus camas. Cuando Miau Peggy entró corriendo, la encontró de pie sobre el sofá, con la espalda arqueada, el pelaje erizado y los ojos tan abiertos que casi no parpadeaban. Miraba una esquina vacía del salón. Ahí está. Está en la pared. No lo vea. No lo vea. Sus hermanitos lloraban, abrazados, temblando. ¿Qué cosa, mi amor? ¿Qué cosa ves? Pero Miaunet solo repitió dos palabras. Dos que nadie había oído antes, pero que desde ese instante se grabarían para siempre en su memoria. Miauvel Michelkins. Esa fue la primera noche en que las puertas se cerraron solas. La primera vez que la cruz colgada junto al recibidor giró boca abajo sin que nadie la tocara. Y la primera vez que, desde lo más oscuro del armario de los abrigos, alguien, o algo, respiró. Una respiración profunda. Una respiración ajena, y no sería la última. El espejo y la sombra. La mañana siguiente llegó sin sol. Las nubes colgaban pesadamente sobre Michilondres, dejando escapar una llovizna constante, como si el cielo susurrara su incomodidad al oído de todos los que vivían bajo él. En la casa de los Michoxon, el ambiente era aún más frío que de costumbre. Algo invisible parecía haberse quedado ahí después del grito de Miaunet, como un huésped que nadie había invitado, pero que ahora dormía en los rincones, acechando entre los muebles. Miaunet no recordaba nada de lo que había dicho la noche anterior. Al menos eso aseguraba. Sus ojos estaban más hundidos que nunca, rodeados por ojeras violáceas que no pertenecían a una gatita de su edad. Su voz apenas salía. Comía poco. Y cuando su hermanito más pequeño, Michito, le preguntó por qué hablaba dormida, ella simplemente bajó la mirada y se fue a encerrar al baño. Fue ahí donde la encontró Miau Peggy un par de horas después, mirándose fijamente en el espejo, sin parpadear. Miaunet. La Michita no reaccionó. Tenía las orejas bajas, los bigotes tensos, y su reflejo no estaba igual. Miau Peggy se acercó un poco más y notó que el reflejo no imitaba exactamente sus movimientos. Era casi imperceptible, pero real. Cuando Miaunet parpadeó, el reflejo tardó una fracción de segundo en hacer lo mismo. Cuando giró apenas el hocico, la imagen en el espejo parecía resistirse. Miau Peggy sintió un escalofrío. Se le erizó el lomo. ¿Qué estás haciendo aquí sola, mi amor? No estoy sola, dijo Miaunet, con una voz rasposa que no parecía suya. La madre retrocedió un paso. El espejo tembló levemente, como si algo del otro lado hubiese golpeado el vidrio desde adentro. El sonido fue apenas un crack, casi inaudible, pero suficiente. Esa noche, Miau Peggy decidió que ya no podía fingir que todo estaba bien. En otra parte del mundo, en una casita cálida de Miau Jersey, los Miauren habían estado lidiando con su propio infierno. Desde el caso de la casa encantada de Michirhod Island, no habían tenido un descanso verdadero. Michiet leía libros antiguos cada noche mientras Michilorraine soñaba con un monasterio lleno de figuras encapuchadas que la miraban en silencio. Una figura en particular, cubierta por un velo negro, se le aparecía cada vez más cerca. No hablaba.
Solo señalaba un rincón oscuro y le mostraba algo. Una cruz invertida, un rostro desfigurado y la frase, la Michimonja. Cuando despertó sudando esa madrugada, no le sorprendió ver a Michiet sentado frente a ella, sujetando una carta. Una carta con matasellos de Reino Miau unido. Es urgente. Nos necesitan en Michilondres. Michilo Rein tragó saliva. Es la familia con la niña. Sí. Una gatita que dice estar viendo cosas. Que repite lo mismo que tú me dijiste. Algo que no aparece en ningún texto religioso conocido. ¿La Michimonja? Eso mismo. Se miraron sin decir nada más. El viaje sería largo. Pero ambos sabían que no tenían elección. En Michilondres, mientras tanto, Miaunet seguía comportándose extraño. Durante el desayuno, uno de sus hermanitos derramó la leche sobre el mantel y la gatita, sin decir palabra, lanzó el plato contra la pared. No con furia infantil, sino con un gesto lento, preciso, como si otra cosa estuviera guiando sus movimientos. Luego se levantó y se fue a su habitación. Michito lloró. ¿Por qué Miaunet está tan rara, mami? Está enferma, mi amor. Pero va a mejorar. ¿Mentía? La noche llegó otra vez con lluvia, como si el clima se negara a dar tregua. Miaunet se despertó sobresaltada por un sonido hueco. Algo golpeaba desde dentro de una pared. Golpes rítmicos. 3. Una pausa. 3 más. Como si alguien supiera que había un código para pedir ayuda desde el otro lado. Al buscar de dónde venía, llegó hasta el armario del pasillo. Y allí, al abrir la puerta, lo vio. Un dibujo en la pared interior, hecho con crayón rojo. Una figura alta, encapuchada, sin rostro. Y debajo de ella, 5 gatitos, de pie en fila, con la palabra míos escrita sobre ellos. El crayón aún estaba caliente. En la oscuridad de su habitación, Miaunet despertó con una sonrisa que no era suya. Se sentó en la cama y clavó los ojos en la pared frente a ella. ¿Ya vienen? Los Miauren ya vienen. Y tú sabes lo que tenemos que hacer. Y por un momento, el aire en la habitación cambió. Se volvió más espeso. Más antiguo. Y la figura en la esquina del cuarto, que había estado ahí en silencio todo el tiempo, se movió. Bajo el piso de madera. Los Miauren llegaron al atardecer, justo cuando la luz comenzaba a abandonarlo todo. La calle estaba empapada. Las gotas caían con monotonía sobre los paraguas, las ventanas, los charcos. Todo parecía detenido, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Michiet llevaba una pequeña maleta con instrumentos, grabadoras y un par de crucifijos de madera tallada. Michilo Rein sostenía entre las patas un cuaderno de notas raído, con las orejitas dobladas por tantas lecturas. Cuando Miaunet abrió la puerta, el olor a humedad golpeó a los visitantes de inmediato. Pero no solo eso. Había algo más. Un olor antiguo. A piedra mojada. A tierra recién removida. Gracias por venir, susurró la madre. No sé si todo esto tenga solución. Pero si alguien puede ayudarnos, son ustedes. Los Miauren se miraron. No por soberbia, sino porque sabían que cada caso como este tenía un precio. Y no siempre era uno que se podía pagar con palabras o gratitud. Muéstranos la casa, dijo Michilo Rein con voz suave, pero firme. El interior estaba oscuro, a pesar de que algunas lámparas permanecían encendidas. Los focos parpadeaban. Las sombras se aferraban a los rincones. Michilo Rein sintió un ligero temblor en las patas al pasar junto a la escalera. ¿Esta parte de la casa está más fría que el resto?, preguntó, deteniéndose. Sí, desde hace semanas. Pero no hay fugas ni ventanas abiertas. Varios vecinos ya vinieron a revisar, respondió Miaunet. ¿Qué hay arriba? ¿El desván? No lo usamos desde que él se fue, respondió con la voz quebrada. Los Miauren asintieron. ¿Era el mismo patrón?
Siempre empezaba así. Miaunet no bajó a saludar. Estaba en su habitación, sentada frente a la ventana, completamente inmóvil. Michi Lorraine pidió permiso para entrar. Cuando lo hizo, la gatita no volteó. Pero se le erizó el pelaje de la nuca. Como si la presencia de la investigadora le picara los huesos. Hola, Miaunet, dijo con suavidad. Ya sé quién eres. ¿Así? ¿Quién soy? La gatita giró lentamente la cabeza. Su cara estaba demacrada. Las ojeras eran más profundas que antes. Pero lo peor eran sus ojos, vacíos, y al mismo tiempo, atentos. Como si alguien detrás de ellos estuviera escuchando. Eres la que va a desaparecer primero. Michi Lorraine sintió cómo se le encogía el estómago. Miaunet sonrió, apenas. Yo no dije eso, añadió en voz más baja, casi infantil. Fue él. ¿Quién es él? El que duerme bajo el piso de madera. El que canta cuando todos se duermen. El que me acaricia la espalda por las noches y me promete que pronto dejaré de sentir miedo. Entonces, como si alguien hubiese pulsado un interruptor, todas las luces de la casa se apagaron. Un zumbido grave atravesó las paredes. Michiet gritó desde el pasillo. Michi Lorraine. Ven a ver esto. Corrieron juntos hasta el salón principal. En el suelo, justo debajo de la alfombra, una de las tablillas del piso estaba levantada. Miau Peggy juró que eso no estaba así en la mañana. Michiet retiró la alfombra con cuidado y encendió una linterna. La tablilla se movía. Ligeramente. Como si algo desde abajo empujara hacia arriba. ¿Escuchan eso? Todos guardaron silencio. Toc, toc, toc. 3 golpes. Luego una pausa. Luego otros 3. Es el mismo ritmo que escuché anoche, dijo Miau Peggy, con las patas temblorosas. Michiet se agachó. Quitaron la madera con cuidado. Debajo no había nada. Solo tierra. Pero estaba excavada. Alguien había hecho un hoyo debajo de la casa. Y dentro de ese hoyo había algo enterrado. Una caja envuelta en tela negra, con símbolos garabateados con garras. La sacaron sin abrirla. Vamos a bendecir esto antes de hacer cualquier cosa, dijo Michiet. Pero antes de poder moverse, el espejo del pasillo se rompió por dentro, como si una pata invisible lo hubiese golpeado desde su interior. La voz de Miaunet resonó en toda la casa. Él ya sabe que están aquí. Y no le gusta. El ambiente en la casa seguía espeso. Aunque los gritos habían cesado, aunque la actividad paranormal parecía haber menguado durante un par de días, Michiet sentía algo desconcertante, la ausencia de todo. No había presencias, no había señales, no había nada más allá de una niebla emocional densa que se concentraba alrededor de Miaunet, como si ella fuese el único punto de dolor auténtico en toda la casa. Y ese era el problema. Porque si no había energía demoníaca clara, si no se podía sentir una entidad, entonces quizá todo sí venía de ella. Quizá sí fingía. Pero en el fondo, ni Michi Lorraine ni Michiet lo creían. Porque los ojos de Miaunet no sabían mentir. Porque el miedo que traía cargando en el lomo no era fingido. Era real, antiguo y profundo como las madrugadas en Michilondres. Aún así, necesitaban pruebas. Y por eso Ed propuso un experimento simple, pero arriesgado. Le pidió a Miaunet que bebiera un poco de agua, la mantuviera en su hocico, y mientras tanto, respondería a preguntas sin maullar, dejando que la voz, si es que existía otra, hablara por ella. La sala estaba en silencio. Solo el tic-tac de un reloj colgante, el resoplido de la calefacción y los ojos clavados en la gatita, que se sentaba con las patitas sobre sus rodillas, la boca cerrada, y el miedo apretado entre los dientes. Miaunet les dijo que Michiville no hablaría si todos la miraban. Así que, incómodos y con un cosquilleo bajo la piel, los Miauren, Miau Peggy y Miauris Michigros giraron sus cuerpos, dejando de verla. Nadie hablaba, nadie respiraba fuerte. Solo esperaban. Y fue entonces que algo empezó a maullar. Una voz ronca.
seca, mayor, pero no infantil. Desde la garganta de una gatita de pocos años surgió el tono amargo y arrastrado de Meowville Michelkins, gruñendo con malicia, murmurando cosas que solo alguien muy viejo, muy cansado y muy muerto sabría. El ambiente se volvió frío, y cuando Michiet preguntó el nombre del que hablaba, la voz dijo lo que ya sabían, pero con un tono de burla. Luego empezó a provocarlo, a mencionar a su padre, a decirle cómo lo llamaba cuando era un michicachorro. Michiet se tensó. ¿Era personal? Esa voz no solo fingía ser un espíritu. Conocía cosas. Cosas que Meownet jamás podría saber. Cuando Michiet sacó su crucifijo y lo sostuvo frente a la pequeña, la reacción fue inmediata. Meownet torció el cuerpo y soltó un sonido de queja, como si algo la quemara por dentro. Las palabras que salieron de su boca eran entrecortadas, desgarradas: ayuda, deja que vaya, repetidas una y otra vez, con una mezcla de súplica, rabia y miedo que heló el michicorazón de todos. La voz finalmente se apagó, dejando un vacío tan denso como el que había antes de hablar. Esa noche, la casa ya no se sentía pasiva. Algo se había despertado. Meowanet caminaba sola por el salón, con los ojos fijos en el techo. Los demás dormían o fingían dormir. Nadie más la vio cuando su cuerpo se levantó del suelo sin previo aviso. Primero fue una levitación suave, apenas a unos centímetros. Luego, más alto aún, al punto de tocar con las orejas el cielo raso. Desde allí, miró hacia abajo y lo vio. Meowville Michelkins, sentado en su sillón favorito, como si jamás se hubiese ido, como si cada noche estuviera ahí, esperando a que todos cerraran los ojos para levantarse de su rincón podrido. Silbaba. Un silbido bajo, desafinado. Luego se levantó. Caminó hacia la escalera con paso torcido y comenzó a subir. Janet no gritó. No podía. El miedo le había sujetado la garganta. Fue una fuerza invisible la que la empujó hacia arriba. Voló, como si fuera una marioneta sin hilos, estrellándose por los pasillos hasta llegar a su habitación. El cuarto estaba lleno de cruces. Colgadas, clavadas, apoyadas contra los muros. Vecinos, amigos, incluso desconocidos las habían donado para proteger el espacio. Pero en cuanto Meownet cruzó la puerta, las cruces comenzaron a invertirse solas. Una a una. Como si estuvieran diciendo que ya no servían. Como si lo que estaba ahí se burlara de todo símbolo. Y entonces, Meowville la atacó. No con un golpe físico. No con garras ni colmillos. Sino con desesperación. Su sombra la rodeó, su presencia le oprimió el pecho. Meownet gritó. Luchó por tomar aire, por correr, por escapar. Pero no había salida. Cuando Meow Peggy, Michiet y Michilorraine escucharon los alaridos, corrieron como locos por el pasillo, intentando abrir la puerta. Estaba cerrada. No solo con seguro. Algo del otro lado la mantenía fija como una tumba. Meownet, gritaba Meow Peggy, golpeando la madera. Michiet buscaba la llave con las patas temblorosas. Cuando por fin la encontró, la puerta cedió. Y allí estaba la Michita, asfixiándose con una cortina, enredada, suspendida en el aire, como si algo quisiera acabar con ella de la forma más silenciosa y cruel posible. Meow Peggy, pálida, retrocedió un paso y susurró con los ojos en lágrimas. Lo vi. Estaba ahí. Meowville. Estaba ahí con ella. Nadie lo dudó. Porque algo más frío que el invierno llenaba la habitación. Algo más fuerte que la fe. Algo que, claramente, ya no se escondía. Esa noche, los Meowren decidieron quedarse en la casa. No era seguro para la familia dormir sin vigilancia. Prepararon las cámaras, colocaron micrófonos, pusieron crucifijos en las puertas. Michiet se quedó en la sala, tomando notas y vigilando las grabaciones. Michilorraine dormía en una colchoneta junto a la habitación de los pequeños. La lluvia no cesaba. Y a las 3:07 de la mañana, exactamente,
Todas las grabadoras captaron lo mismo. Un maullido, largo, doloroso. Y luego, un susurro. ¿Ayuda? La voz no era de ninguno de ellos, ni siquiera era felina. En el desván, donde nadie había subido en semanas, la silla del centro se giró sola. Ahora no miraba hacia la ventana. Ahora miraba hacia la escalera. Como si esperara a alguien. Cosas que se mueven solas. La mañana trajo una calma falsa. El cielo continuaba gris, y aunque la lluvia había menguado, las gotas colgaban de los techos como si no quisieran terminar de caer. Dentro de la casa de los Michoacson, el aire seguía espeso, casi inmóvil. No era solo el miedo lo que lo contaminaba. Era algo más profundo, más primitivo, como si cada rincón estuviera impregnado de una energía vieja, enfermiza, que se adhería al pelaje y se metía entre los huesos. Michiet pasó las primeras horas revisando las cintas. En una de ellas, grabada durante la madrugada, se escuchaba claramente el maullido largo, seguido por lo que parecía una voz muy baja repitiendo el nombre prohibido. Al amplificar el sonido, se oían también unos pasos que no correspondían con ninguno de los que se habían registrado caminando por la casa. Eran pasos distintos, más pesados. Y lo más inquietante, se detenían justo frente a la habitación de los pequeños. Miaunet no dijo una sola palabra en todo el desayuno. Ni una. Comió con los ojos clavados en su plato, mientras sus hermanos intentaban hacer chistes para disimular el miedo. Pero no funcionaba. Nadie en esa casa reía ya. Cuando Michilo Rein intentó hablarle, la gatita solo levantó la vista y murmuró algo que no alcanzaron a entender, pero que terminó con una sonrisa torcida, breve, como un parpadeo de oscuridad. Lo más inquietante era que esa sonrisa no era suya. Miau Peggy lo sabía. Esa no era su hija. No completamente. Durante el resto del día, la actividad aumentó. Puertas que se cerraban solas con fuerza, como si alguien las azotara desde dentro. Objetos que caían de estantes sin explicación. El crucifijo de la cocina amaneció colgando de una sola garra, invertido. Y el retrato del padre Michi, aquel que seguía colgado por costumbre más que por cariño, apareció en el suelo, con la cara rayada por garras que nadie había usado. Michilo Rein intentó mantener la calma mientras preparaba agua bendita y trazaba pequeños círculos de sal en las esquinas de la casa, pero sus patas temblaban. Ella también lo sentía. Estaban atrapados en una presencia más fuerte de lo que esperaban, no era como las entidades con las que habían lidiado antes. No se escondía en las sombras. Él caminaba entre ellos. Silencioso. Insoportable. Como el olor a metal en una herida abierta. Esa tarde, Michie decidió abrir la caja negra que habían encontrado bajo el suelo. Lo hizo con cuidado, usando guantes y una oración en voz baja. Dentro había varios objetos envueltos en tela vieja, una figura de barro con la forma de un rostro sin ojos, un pequeño rosario hecho con dientes, posiblemente felinos, y un papel enrollado, escrito con tinta roja y símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido. Lo único reconocible era una palabra escrita 3 veces, como un sello. Michinfierno. 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 Cuando Michilo Rein la tocó, su visión se nubló durante unos segundos. En su cabeza se formó una imagen rápida, fugaz, como una pesadilla. Al caer la noche, Miaunet desapareció. Miau Peggy casi se desmaya cuando notó que no estaba en su cuarto. Tampoco en el baño, ni en la sala, ni en el patio trasero. Nadie la había visto salir. Los Miauren se dividieron para buscarla. La casa no era grande, pero ahora parecía tener más sombras que espacios. Fue Michilo Rein quien la encontró. Estaba en el desván, sentada en la silla que se había movido sola la noche anterior, con las patas colgando, balanceándose ligeramente. Sus ojos estaban cerrados. Parecía dormida, pero su hocico se movía, murmurando. Cuando Michilo Rein se acercó, logró escuchar algunas palabras. No eran felinas. No eran de este mundo. De pronto,
Miaunet se detuvo. Abrió los ojos. Y sin mirar a Michi Lorraine, dijo con voz grave, como un eco que provenía de otro lugar. Tú no tienes idea de lo que duerme bajo esta casa. La investigadora retrocedió. La gatita comenzó a reír. Era una risa aguda, quebrada, que no pertenecía a una criatura de carne y hueso. La silla se movió sola. Luego se detuvo. La luz del desván parpadeó 2 veces. Y entonces, la sombra. En la esquina más lejana, donde no había nadie, algo se movió. No tenía forma definida. Era apenas una silueta más oscura que la oscuridad. No caminaba. Flotaba. Se desplazaba como humo pesado. Y por un segundo, solo por un segundo, Michi Lorraine vio su rostro. O lo que parecía un rostro. Un espacio sin ojos. Sin boca. Pero con intención. Bajaron a Miaunet en brazos. No opuso resistencia. Estaba agotada. Pero no dormía. Murmuraba. Todo el tiempo. Como si una voz la estuviera arrullando desde dentro. Esa noche, los Warren supieron que no estaban lidiando con una simple posesión. Estaban ante una entidad ancestral, que no solo quería el cuerpo de Miaunet, sino también su alma. Y la de todos los que vivieran en esa casa. Y como si no bastara, a las 3 de la madrugada, la cruz del recibidor volvió a girar sola. Esta vez, lo hizo frente a todos. Las huellas en el techo. El día amaneció con un silencio sospechoso, de esos que se sienten más que se escuchan. No llovía, pero el cielo seguía teñido de un gris inmóvil, como si el mundo hubiera sido envuelto en una sábana vieja. Miau Peggy preparó café para los Miauren y leche tibia para los pequeños, pero nadie comió con ganas. Miaunet seguía sin hablar, con la mirada perdida en algo que no estaba allí, aunque parecía seguirlo con la vista como si pudiese moverse. Sus hermanos ya no la buscaban para jugar. Le tenían miedo. A veces, mientras dormía, hablaba en voz baja, pero no usaba palabras, solo sonidos guturales, maullidos que no pertenecían a una criatura viva. En una ocasión, Michito dijo haberla visto sentada en la cama, moviendo la cola en círculos como si obedeciera instrucciones que nadie más podía oír. Michied aprovechó la mañana para continuar con la revisión de las grabaciones. Encontró una escena especialmente perturbadora. A las 2:43 de la mañana, la cámara de visión nocturna instalada en el pasillo captó una figura que cruzaba caminando lentamente desde la cocina hasta la escalera. No era Miaunet. No era Miau Peggy. Ni Michi Lorraine. Ninguno de los presentes tenía ese tamaño, ni esa forma. Era una silueta alargada, con el lomo arqueado de forma antinatural y un andar irregular, como si sus patas no tocaran completamente el suelo. Pero lo peor era el momento final. Antes de desaparecer, la figura giró la cabeza, lentamente, y miró hacia la cámara. No tenía rostro. Solo piel negra, estirada, brillando con una humedad imposible. En la siguiente toma, la cámara dejó de funcionar durante exactamente 11 segundos. Al mediodía, mientras intentaban descansar un poco, un estruendo sacudió la casa. Era un golpe seco, proveniente del techo. Al principio pensaron que algo había caído desde afuera, pero al subir al desván, vieron lo imposible. En el techo de madera, grabadas en la suciedad, había huellas de patas. No eran felinas. Eran más grandes. Demasiado. Y lo más extraño era su ubicación. No estaban en el suelo, sino en el techo. Como si algo hubiese caminado boca abajo por la parte interna del tejado, dejando una línea de pisadas que cruzaban el cuarto hasta detenerse justo sobre donde dormía Miaunet. Esa tarde, la gatita tuvo un episodio. Estaban todos en la sala cuando, sin razón aparente, se levantó del sillón, se quedó de pie con la mirada fija en el pasillo, y luego comenzó a maullar con fuerza. No era un maullido cualquiera. Era ronco, largo, doloroso, exactamente el mismo sonido que habían captado las grabaciones. Michi Lorraine se levantó rápidamente para calmarla,
pero Miaunet se giró y la empujó con fuerza. Con demasiada fuerza para un cuerpo tan pequeño. La investigadora cayó al suelo, y cuando intentó incorporarse, vio algo que le heló el cuerpo. El pelaje de Miaunet estaba completamente erizado, y en su frente, justo entre los ojos, comenzaba a formarse una marca. Una figura que no era un rasguño ni una mancha, sino un símbolo. El mismo que aparecía en la caja negra. Esa noche, Miau Peggy ya no pudo dormir. Se quedó sentada junto a los Miaurren, en silencio, observando las sombras que se movían sin causa. Las luces parpadeaban más seguido. Las paredes crujían incluso sin viento. El reloj de la cocina se detuvo exactamente a las 3 de la madrugada. Los Michis más pequeños comenzaron a llorar dormidos, todos al mismo tiempo. Y fue entonces que escucharon el sonido. No un golpe. No un maullido. Esta vez fue una risa. Una risa baja, seca, quebrada, que parecía salir del interior de las paredes. Michilorrein se levantó de inmediato, tomó el agua bendita y roció los marcos de las puertas. El líquido burbujeó al tocar ciertas zonas, como si algo invisible se resistiera al contacto. Al llegar a la habitación de Miaunet, la puerta estaba entreabierta. La empujó suavemente. Adentro, la gatita estaba sentada en su cama, inmóvil, con los ojos en blanco. Su cola se movía en círculos lentos. En su regazo, tenía una figura de barro, idéntica a la que estaba guardada en la caja del desván. Nadie supo cómo la había conseguido. Michiet se acercó despacio, murmurando una oración. Pero entonces, la voz de Miaunet cambió. Dejó de ser ronca. Se volvió clara. Firme. Y muy antigua. No soy la primera. No soy la última. Y cuando todos se hayan ido, yo seguiré aquí. Y al decir eso, la figura de barro se deshizo entre sus patas como si estuviera hecha de cenizas. En la grabación, al revisar los sonidos de esa noche, encontraron algo más. Justo después de esa frase, al amplificar el audio, pudieron escuchar otra voz. No era la de Miaunet. No era la de nadie en la casa. Era un susurro grave, lento, que repetía una frase una y otra vez, con una calma insoportable. Mía, mía, mía. El cuarto al que nadie bajaba. Era fácil perder la noción del tiempo en aquella casa. El sol no entraba por las ventanas, los relojes se detenían cada noche a la misma hora y el sonido de la lluvia, que seguía cayendo como un lamento ininterrumpido, hacía que cada minuto se fundiera con el siguiente. Para los Miaurren, era como vivir dentro de un suspiro eterno, uno que nunca se soltaba del todo. Esa noche, después de otro episodio en el que Miaunet despertó con las pupilas dilatadas y los bigotes tiesos, hablando con alguien que no estaba en la habitación, Michiet propuso registrar los planos de la casa. Algo no cuadraba. El espacio del comedor y el salón parecía más pequeño de lo que debía ser. Como si hubiera algo más, algo escondido. Miau Peggy no sabía nada. La casa había sido heredada por parte de su abuela, y nunca la conoció a fondo. A veces escuchaba que los anteriores dueños murmuraban sobre una parte sellada, un lugar al que no se debía entrar. Decían que su bisabuelo, un gato silencioso y taciturno, había cerrado una sección del sótano con bloques de piedra y lo cubrió con yeso, como si quisiera borrar su existencia. Pero nadie sabía por qué. Ni siquiera ella. Con cuidado, los Miaurren comenzaron a inspeccionar el suelo. Quitaron una alfombra gruesa del comedor, movieron los muebles pesados y encontraron una trampilla oculta bajo una capa delgada de madera. No tenía cerradura. Solo una manija metálica oxidada y unas marcas en forma de garras alrededor, como si alguien hubiese intentado salir desde dentro. Cuando la abrieron, el olor a humedad fue inmediato. Pero más que humedad, había un olor a encierro. A encierro antiguo. A encierro no natural. Las escaleras descendían en espiral, angostas, cubiertas de polvo y telarañas. La linterna de Michiet temblaba levemente en su pata mientras bajaban, uno tras otro,
dejando que el silencio los rodeara. No se escuchaba nada allá abajo. Ni siquiera la lluvia. Al llegar al fondo, encontraron un cuarto pequeño, de paredes de piedra y suelo terroso. En una esquina, rodeado por cenizas, había un círculo tallado con símbolos. Algunos coincidían con los de la caja negra, y otros parecían ser anteriores, más antiguos aún. En el centro del círculo, había una figura. No era una figura física. Era un manchón. Una sombra que no tenía volumen, pero que claramente estaba ahí, oscureciendo el suelo sin luz directa. Cuando Michilorrein se acercó, sus patas comenzaron a temblar. El aire era más frío. Pesaba. Como si en ese punto el mundo colapsara sobre sí mismo. Fue entonces cuando la linterna comenzó a parpadear. Primero una vez, luego dos, después se apagó. El silencio se rompió con un susurro. No venía de sus bocas, ni de sus mentes. Venía del suelo. Ella abrió la puerta. Ella me llamó. La voz era múltiple. Era como si docenas de gatos hablaran al mismo tiempo, cada uno con un tono distinto, cada uno con una intención. Algunos parecían suplicar. Otros se burlaban. Uno, al final, solo murmuraba entre risas. Ahora soy ella. La luz volvió por un segundo. El suelo ya no tenía sombra. En su lugar, había huellas. Muchas. Iban en todas direcciones. Esa misma noche, Miaunet desapareció de nuevo. Esta vez, no la encontraron en la casa. No estaba en su cama, ni en el desván, ni en el patio trasero. Los pequeños comenzaron a llorar, Miau Peggy se desplomó en el sofá repitiendo su nombre una y otra vez, y Michie, con la linterna en alto, subió al techo por si acaso. Fue Michilorrein quien escuchó el golpeteo. 3 golpes. Una pausa. 3 más. Venían de abajo. Corrió al sótano. La trampilla estaba abierta. Bajó sin pensar. La encontró de pie en medio del círculo de piedra, con la cabeza agachada y las patas extendidas a los lados como si estuviera atrapada. No se movía o respiraba, pero en el suelo, a su alrededor, la sombra volvía a formarse. Ya no era solo una mancha. Era un cuerpo. Tenía contorno. Se alzaba. Michilorrein intentó entrar al círculo, pero fue lanzada hacia atrás por una fuerza invisible. Se levantó con dificultad. Miaunet levantó el rostro. Estaba llorando. Pero sus ojos no estaban tristes. Estaban vacíos. No me dejes aquí, dijo con voz débil. No me dejes sola con él. No estás sola, mi amor. Vamos a sacarte. Vamos a ayudarte. Pero la voz que respondió no fue la suya. Ya es tarde. Ella abrió la puerta. Ahora somos uno. Y entonces la figura de sombra se deslizó por las paredes como agua negra, cubriéndolo todo, haciendo imposible ver. Michirene gritó por ayuda. Michilorrein bajó de inmediato. Ambos intentaron alcanzar a Miaunet, pero el suelo comenzó a agrietarse. No se quebraba como piedra. Se abría como si estuviera respirando. Un aliento largo, profundo, que venía de un pozo invisible justo debajo de ellos. Con un último esfuerzo, Michilorrein lanzó el frasco de agua bendita al centro del círculo. El líquido estalló en una bruma blanca que silbó como el vapor hirviendo. El aire pareció contraerse. La sombra chilló. Un sonido que no era ni felino ni humano. Un aullido de algo que no debería existir. Y luego, silencio. Cuando el humo se disipó, Miaunet estaba tirada en el suelo. Desmayada. Temblando, pero viva. El círculo ya no estaba, pero la marca en el suelo seguía ardiendo. El regreso de algo que nunca se fue. Miaunet no habló durante las siguientes 12 horas. Dormía profundamente, envuelta en mantas, temblando de vez en cuando como si su cuerpo recordara cosas que su mente intentaba olvidar. Los Miauren se turnaban para vigilarla, registrar sus signos, anotar cada detalle. La casa estaba inquieta.
Ya no se trataba de simples manifestaciones, había algo más, una fuerza que se movía con libertad, sin esconderse. Los objetos cambiaban de lugar sin sonido. Las puertas se abrían de madrugada sin necesidad de viento. El espejo del pasillo se cubrió de vaho en plena tarde, con palabras escritas desde dentro. No eran nombres. Eran advertencias. Frases como no te vayas, aún tiene hambre, el cuerpo no basta. Michi Lorraine comenzó a sentir síntomas extraños. Visiones breves, como parpadeos de otro mundo. A veces, mientras caminaba por el pasillo, veía figuras quietas en las esquinas. No sombras. No ilusiones. Figuras. Seres de ojos vacíos, algunos con garras en lugar de patas, otros con las bocas cosidas. Siempre inmóviles. Siempre mirándola. Y siempre desaparecían al segundo siguiente. Michie, por su parte, tenía sueños con una iglesia en ruinas. Cada noche, la misma imagen, la puerta de la capilla abierta, el altar cubierto de pelos, y una figura encapuchada que sostenía algo envuelto en mantas. Cuando se acercaba, lo que el ser cargaba era un espejo, y en ese espejo no se veía a sí mismo, sino a Miaunet, encerrada, golpeando el cristal desde adentro. Sabían que el Michi ritual en el sótano no había sido suficiente. La entidad había retrocedido, pero no se había ido. Y lo peor era que ahora conocía a cada uno de ellos. Sabía sus olores, sus miedos, sus nombres. Había estado dentro de Miaunet, aunque fuera por minutos. Eso bastaba. Esa noche, mientras Miau Peggy lavaba los trastes en la cocina, escuchó que algo goteaba. Pero no era agua. Era espeso. Al mirar hacia la alacena, vio que una sustancia oscura bajaba por los azulejos, formando pequeños charcos sobre el mármol. Se acercó y, al tocarla, sintió frío. No era aceite. Era un líquido rojo, seco y tibio aún. Retrocedió asustada, y entonces, al levantar la mirada, vio la palabra Mia escrita en el techo, con esa misma sustancia. Corrió hacia la sala, gritando por los Warren. Pero cuando llegaron, la palabra ya no estaba. Solo quedó el olor. Miaunet despertó al anochecer. Se sentó en la cama como si alguien le hubiera ordenado hacerlo. Respiraba hondo. Su expresión era distinta. No vacía, no poseída, sino decidida. Como si, después de todo, algo dentro de ella hubiera cambiado para siempre. Michi Lorraine se acercó con cautela, temiendo otro episodio, pero la voz que salió de la gatita fue clara. Tranquila. Recuerdo todo. ¿Qué recuerdas, cielo? Recuerdo dónde vive. Dónde duerme. ¿Y a quién se llevó antes que a mí? La sala quedó en silencio. Michiet sacó una libreta, se sentó frente a ella, y comenzó a tomar nota. ¿A quién te refieres, Miaunet? Ella lo miró con los ojos húmedos. No por miedo. Por lástima. No es un demonio. No como ustedes creen. Es un reflejo. Un eco que necesita un cuerpo para ser algo más que sombra. Alguien lo llamó hace mucho tiempo. Desde esta misma casa. Quería poder. Y a cambio, le ofreció un linaje. Los Miaurren se miraron. ¿Tu familia? La gatita asintió. Mi bisabuelo. El que cerró la habitación. El que no hablaba con nadie. Él fue el primero que lo vio. Él fue quien trajo la caja. Y desde entonces, ha estado esperando. Generación tras generación. Un huésped. Un recipiente. ¿Por qué tú? Miaunet bajó la mirada. Se frotó las patas. Porque estaba triste y eso lo atrajo. Miau Peggy, que escuchaba desde la puerta, no pudo contener el llanto. Pero antes de que alguien pudiera responder, todas las luces se apagaron. La casa entera quedó en penumbra. La duda entra por la puerta. Tras días de tensión, visiones y maullidos imposibles en la casa de los Michoxon, los Miaurren se sentaron al borde de la cama con las colas bajas y los bigotes temblando.
Habían visto lo suficiente. Las marcas en las paredes, las voces sin cuerpo, las ventanas que se cerraban solas, pero también las cámaras que ahora estaban descompuestas, los testigos ausentes y las dudas acumuladas. No podemos seguir solos, Michie, dijo Michiloren, observando el crucifijo torcido junto a la puerta. Esto podría costarnos más que una reputación. ¿Estás pensando en pedir ayuda? Michiloren asintió con el ceño fruncido. Hay que traer a alguien que mire esto desde fuera. Si nosotros fallamos, nos acusarán de manipulación. Si alguien escéptico encuentra lo mismo, tal vez nos crean. Fue así como, al amanecer siguiente, llegaron dos nuevos rostros a la residencia, Miaunita Gregory, una trabajadora felina enviada por un comité de investigación paranormal, de ojos severos y sin una gota de miedo en su maullido, y Maurice Gross, un experto en fenómenos inexplicables con años de experiencia y cicatrices invisibles tras cada caso fallido. ¿Creen que una niña puede causar todo esto sola?, preguntó Miaunita, mientras se acomodaba los lentes sobre el hocico. No lo creo, respondió Maurice. Pero tampoco creo en verdades sin grietas. Esta casa es un acertijo. A veces, quien lo resuelve, no es quien lo sufre. Desde su llegada, las cosas parecieron calmarse. Miaunet estaba más callada. Sus hermanos la miraban con recelo. Miau Peggy apenas comía. Las luces dejaron de parpadear, como si el espíritu, o lo que fuera, se hubiera ocultado en las sombras, espiando. Pero entonces ocurrió la grabación. Era de noche. Miaunet estaba sola en la cocina. Las cámaras estaban ocultas, colocadas por recomendación de Miaunita, para observar sin interferencias. Y ahí, la pequeña fue captada moviendo sillas con sus patas, volteando una mesa, susurrando frases ensayadas. Luego tomó una cuchara y la dobló con esfuerzo, como si imitara una fuerza invisible. Cuando mostraron el video a los Miaurren, el ambiente se volvió más frío que nunca. No podemos ignorar esto, dijo Anita, tajante. Está fingiendo. ¿Y qué pasa con lo que ocurrió cuando nadie la miraba? ¿Cuándo voló por los aires? ¿Cuándo quedó flotando dormida?, insistió Michiloren. Los fraudes también tienen momentos brillantes. Pero uno solo, basta para contaminar todo. Maurice no hablaba. Solo observaba a Miaunet a través del ventanal. Su cola se movía apenas, inquieta. Michiet se puso de pie, con el corazón oprimido. Tenemos que retirarnos. No podemos seguir sin respaldo de la iglesia. Ni con evidencia contaminada. Y así lo hicieron. Empacaron despacio. No por miedo, sino por culpa. Miau Peggy rogó que no se fuera. Los pequeños lloraban en el marco de la puerta. Miaunet apenas parpadeaba, no dijo nada, ni un maullido. Hasta que los Miaurren se fueron. Esa noche, el verdadero infierno comenzó. Miau Peggy fue arrastrada por el suelo mientras dormía. Las camas se sacudieron. Las ventanas se reventaron. Las luces parpadearon como un pulso acelerado. El crucifijo cayó de la pared y se partió en dos. Miaunet desapareció. No la encontraron en su habitación, ni en el patio, ni en la cocina. Buscaban entre gritos, sollozos y un terror que les nublaba la razón. Hasta que escucharon un gemido. Detrás de la pared del pasillo. En un armario. Maurice abrió la puerta a empujones y ahí estaba. Miaunet, encajada contra la pared del fondo, con el cuerpo retorcido, los ojos en blanco y la boca entreabierta. No me. Repetía las palabras entre respiraciones entrecortadas. Las patas dobladas, como si algo la aplastara desde adentro. Miaunet. Gritó su madre, desesperada. Pero la gatita no respondía. Solo decía: no me toques. Al otro lado de la ciudad, los Miaurren se estaban acomodando en el asiento del Michitren cuando Michiloren se detuvo en seco. ¿Lo sientes?, preguntó. Michied alzó la mirada. Su pelaje se erizó. Sí.
No debimos irnos. Ella no fingía. Fingía porque la obligaban a hacerlo. Y desde el asiento trasero del coche, el pequeño radio se encendió solo. Una voz grave. Grave, ronca y antigua. No me dejen con ella. Una interferencia, y luego, silencio. Afuera, la tormenta volvía a caer sobre Michilondres. Pero dentro de la casa de los Michoacson llovía algo peor que agua. No era mentira. El tren se alejaba de Michilondres como una línea de humo arrastrando las dudas y la culpa de los Miaurren, pero antes de que el paisaje cambiara del todo, Michilorren sintió una punzada helada en el pecho. No era una sensación, era una certeza, una de esas verdades que nacen del alma y no necesitan pruebas. Se giró hacia Michie, que la miró de reojo como si también lo hubiese sentido, como si el aire hubiera cambiado de sabor. No hizo falta que dijera nada. Se pusieron de pie de inmediato. Bajaron en la siguiente estación y corrieron hacia la salida sin mirar atrás. Sabían que habían cometido un error. Sabían que la Michi no fingía. Que algo mucho más grande que ella se alimentaba del miedo en esa casa. Que lo que parecía un truco había sido en realidad una trampa diseñada para alejarlos. Fue Michibik Miautingham quien los esperaba fuera, como si algo invisible le hubiera susurrado al oído que debía regresar. Los tres subieron al coche sin decir una palabra, y el camino de vuelta a la residencia Michoacson fue más oscuro de lo que recordaban. Las nubes no lloraban, pero el cielo estaba tenso, como si contuviera una tormenta vieja, una que llevaba años arrastrándose por las grietas de aquella casa. Cuando llegaron, el corazón de Michilorren se detuvo un segundo. Todas las puertas estaban cerradas desde adentro, con seguros imposibles. Las ventanas cubiertas con muebles. La casa ya no pedía ayuda. Ahora se defendía. Era como si hubiese decidido devorar a sus habitantes en silencio, sellando cada acceso, impidiendo que el exterior entrara. Miaunet gritaba desde alguna habitación. Las voces eran gritos rotos, sollozos de gatitos atrapados. Michiet corrió por la entrada principal, empujó la puerta con fuerza, pero no cedió. Luego fue a la parte trasera, intentó con la puerta del patio, con la del garaje, con cada ventana, hasta que, en un impulso desesperado, rompió el vidrio del comedor con una silla. Miaunet maullaba desde alguna habitación. Las voces eran gritos rotos, sollozos de gatitos atrapados. Michiet corrió por la entrada principal, empujó la puerta con fuerza, pero no cedió. Luego fue a la parte trasera, intentó con la puerta del patio, con la del garaje, con cada ventana, hasta que, en un impulso desesperado, rompió el vidrio del comedor con una silla. Pero antes de que pudiera meter una pata, un sofá voló desde el interior y se estrelló contra el hueco, tapándolo por completo. No fue una caída. Fue una respuesta. La casa tenía conciencia. Estaba viva. Y no iba a permitir que nadie la interrumpiera. Michiet rodeó la vivienda buscando un punto débil. Encontró el acceso al sótano entre sombras y telarañas, una puerta entornada apenas. Sin pensarlo, bajó. Pero al dar el primer paso, la puerta se cerró tras él de golpe. Un sonido seco. Final. Michilorren gritó su nombre, golpeó la puerta con las garras, pero no hubo respuesta. Michibik Miautingham encontró una michiacha y comenzó a golpear la madera con desesperación. Michilorren cayó sobre sus garras, con las orejas agachadas y el corazón colapsando. Lo sintió. En ese instante exacto, sin explicación, sin pruebas. Supo que su pareja iba a tener un trágico esa noche. El nombre de la oscuridad. El sótano de los Michoacson era como una herida abierta. Cada paso que daba Michiet crujía como si pisara huesos. El aire estaba cargado con una humedad amarga, y cada rincón respiraba un pasado podrido. No había luz. Solo la linterna débil que sujetaba con una pata temblorosa. Avanzó con cuidado hasta que un sonido metálico le hizo detenerse. Una válvula giró sola.
De una tubería vieja, un chorro de gas le golpeó directo al rostro. Cayó al suelo, maullando de dolor, con los ojos quemándole, sin poder ver. Se arrastró a tientas, sintiendo con las patas un suelo lleno de fragmentos, de cosas oxidadas, de frío. Arriba, los golpes, los gritos. La casa se estremecía como si algo se estuviera soltando. Mientras tanto, en el exterior, Michilo Rein se detuvo. Algo la sacudió. Corrió al coche, abrió su equipaje y sacó su vieja Michibiblia. Allí, en la primera hoja, garabateadas en letra temblorosa, estaban las letras que había escrito la noche en que soñó con la Michimonja, M-I-A-U-Pa-L-A-K. Las unió. Las repitió en voz baja. Sintió un estremecimiento. El nombre. Por fin tenía el nombre. Y el nombre tenía poder. El tronco astillado. Michiet logró llegar a la escalera principal. Subió sin ver, tambaleante, guiado solo por los sonidos. Una puerta se abrió. Un grito se apagó. Y entonces, la vio. Jane. Flotando. Su pequeño cuerpo suspendido frente a una ventana abierta, los ojos completamente blancos, la boca entreabierta. Afuera, un árbol se partía en dos. El rayo lo había derribado, y de su tronco salía una enorme astilla de madera puntiaguda. Una lanza esperando bajo la lluvia. Michiet la reconoció. Era la misma imagen que Michilo Rein había visto en su visión, él, muriendo allí, atravesado. Miaunet a punto de caer. El árbol listo para terminar con él. Sin pensar, corrió. Saltó. La sujetó. Con sus garras se aferró a la cortina. El peso de ambos tensó la tela, que comenzó a desgarrarse poco a poco. Sus patas colgaban. Miaunet apenas respiraba. Y justo a su lado. Miaubalak. La monja. La entidad. Salida del rincón más oscuro del mundo, vestida con sombras, con los ojos vacíos, con la sonrisa torcida. Observaba en silencio, como si disfrutara del colapso. Michiet no podía moverse. Solo podía aguantar. ¿Y rezar? El nombre que salva. Del otro lado de la puerta, Miauvik dio un último golpe. La madera cedió. Michilo Rein corrió escaleras arriba como un michirelámpago. Subió, sin detenerse. Y lo vio. Su peor pesadilla. Michiet colgando de una cortina que ya no aguantaba. Janet en sus patas. Miaubalak observando. Todo estaba por repetirse. Todo como en su visión, pero esta vez, ella estaba allí. Alzó la Michibiblia. Tomó aire. Y dijo su nombre. Con cada sílaba, con cada temblor en su voz, lo pronunció con fe y con furia. Miaubalak, por el poder que me fue dado, te ordeno regresar al abismo. En nombre de todo lo que has profanado, te condeno al Michinfierno. Miaubalak giró la cabeza hacia ella. Un rostro que no era de este mundo. Un rostro que jamás fue felino. Su expresión cambió. Se quebró. El aire estalló. La casa entera gritó. Un rugido invisible recorrió las paredes. Las sombras se rasgaron. El cuerpo de Miaubalak fue arrastrado hacia un rincón de oscuridad que se cerró sobre sí mismo, como un libro que nunca debió abrirse. Miaunet cayó, Michiet también, pero Michilo Rein los alcanzó y los sostuvo. Y, por primera vez en semanas, la casa quedó en silencio. El sonido después del silencio. El día después de la tormenta fue extraño. No porque hubiera paz, sino porque todo era demasiado callado. Como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Los sonidos comunes, el crujido de la madera, el ladrido de los vecinos, el tic-tac del reloj del pasillo, ahora se escuchaban tan nítidos, tan vivos, que los corazones de los Michoacson tardaron en acostumbrarse. Era la primera vez en mucho tiempo que no se sentía la presencia de algo oculto entre las paredes. La Michimonja ya no estaba.
pero su sombra aún colgaba de los techos como un recuerdo. Miaunet no se separaba de su madre, y Miau Peggy no dejaba de tocarle el pelaje como si temiera que desapareciera de nuevo. Los más pequeños, supervisados por Miaurgaret, jugaban con sus muñequitos en silencio, sin gritos, sin correr, como si cualquier ruido pudiera romper el frágil hilo de calma que sostenía la casa entera. Michi Lorraine, sentada en la mesa, hojeaba su Michi Biblia con las orejas caídas, y Michiet miraba por la ventana, pensativo, con los ojos tristes pero tranquilos, como si acabara de pelear con la muerte y hubiese ganado, pero con cicatrices en el alma. Fue Miaunet quien rompió el silencio. Se acercó a los Miaurren y les preguntó, casi susurrando: ¿Ya se van? Michiet la miró con ternura y movió la cabeza despacio. Pronto. Pero antes, me gustaría que esta casa tenga un recuerdo bonito. Dicho eso, caminó hasta un rincón donde había visto, días atrás, una guitarra vieja recargada contra la pared. Estaba polvorienta y una cuerda le colgaba floja, como si no hubiera sonado en años. La levantó con cuidado, le pasó una patita por las cuerdas y escuchó cómo vibraban, desafinadas, pero aún vivas. Miaunet lo observaba con los ojos grandes y los bigotes bajos. Michi Lorraine sonrió de lado, como si supiera lo que su esposo planeaba hacer desde el principio. ¿Sabes tocar?, preguntó Miaunet. Un poco, cuando no hay Michidemonio cerca, dijo Michiet, y todos rieron bajito. Se sentó en una silla frente a la ventana, donde la luz del atardecer le pintaba el pelaje con un tono cálido. Tocó una cuerda, luego otra, afinó con cuidado. Luego levantó la mirada y fijó los ojos en Michi Lorraine, que lo observaba con ese gesto suyo que mezclaba amor, cansancio, paciencia y asombro. Como si siempre esperara que él hiciera una locura, pero esta vez era algo diferente. Algo más suave. Michiet bajó la mirada a la guitarra y comenzó a tocar. Las primeras notas fueron frágiles, como si se arrastraran por el aire tímidamente. Luego, su voz apareció. No muy fuerte, pero dulce, sincera. Con un dejo de nostalgia que envolvía cada palabra. Dicen los michis sabios que solo los tontos se precipitan. Pero yo, no puedo evitar enamorarme de ti. La casa pareció contener el aliento. Miaunet se sentó en el suelo, con las patas cruzadas, como si volviera a ser una gatita sin fantasmas en la espalda. Miau Peggy se quedó quieta por primera vez desde que todo había comenzado. Hasta las sombras parecían menos densas, como si se hubieran hecho a un lado para dejar pasar la música. ¿Me quedo? Sería un michipecado. Sí, no puedo evitar enamorarme de ti. Michi Lorraine bajó la cabeza, se acercó y se sentó frente a él. La guitarra entre ellos, la canción llenando el espacio donde antes solo había habido miedo. El sonido no era perfecto. No lo necesitaba. Era una melodía sencilla, honesta, cantada con el alma de alguien que había visto el rostro de lo imposible y aún creía que el amor podía ganar. Como un río fluye, seguro hacia el Michimar. Cariño, así son las cosas, algunas cosas están destinadas a ser. Las notas flotaban suaves por la sala, acariciando el techo, bajando por las escaleras, metiéndose entre las paredes como un bálsamo. Incluso el tronco astillado afuera, ese que estuvo a punto de convertirse en un ataúd, parecía menos amenazante. Como si supiera que lo peor ya había pasado. Como si la música tuviera el poder de sellar lo que el exorcismo apenas había empujado. Toma mi pata, toma mi vida entera también. Porque no puedo evitar enamorarme de ti. Cuando la canción terminó, el silencio volvió. Pero era otro. Un silencio lleno de paz. De esos que no asustan. Que solo se sienten cuando todo está en su lugar, aunque esté roto. Miaunet tenía los ojos brillosos. Miau Peggy respiraba despacio. Los michitos sonreían sin miedo. Y Michi Lorraine solo se acercó y le acarició la mejilla a Michiet con una patita. Michiet rió bajito. La guitarra quedó apoyada en la pared otra vez, pero ahora no parecía vieja ni olvidada. Ahora parecía un testigo de algo hermoso y de algo importante.
Cuando los Miaurren se marcharon esa noche, lo hicieron sin drama. Solo con abrazos largos, miradas que decían más que las palabras y una promesa de garrita silenciosa de que, si alguna vez volvía la oscuridad, ellos también volverían. Miaunet los despidió desde la puerta. Les regaló un dibujo hecho con crayones donde se veía a ella entre los dos, y arriba, un texto mal escrito que decía: gracias por no irse. Gracias por quedarse. Ustedes hacen la diferencia. ¿Y tenía razón? Porque en una casa donde lo terrible había echado raíces, una canción fue lo que hizo florecer la esperanza.